profesor colaborador en la Universidad de Colombia. Habiéndose preocupado por algunas cuestiones de la historia contemporánea de España, especialmente el nacionalismo y el desarrollo del liberalismo, su principal investigación es la historia de la Compañía de Jesús después de su restauración, muy especialmente en el continente americano. Es miembro de los consejos de redacción de las revistas Mar Oceana y Comunicación y Nombre y secretario de informes para el mexicano Francisco de Vitoria, desde donde dirige los Cuadernos Americanos, una colección de monografías sobre la historia de Hispanoamérica, inaugurada en 1999, y un grupo estable de investigación sobre los fundamentos antropológicos de la historia, dedicado a la teoría de la historia, su método y su enseñanza. Y pues vamos. Muchísimas gracias, Tesla, por muchas cosas y algunas que contaré ahora mismo. Y gracias a todos ustedes por venir a oír. Vamos a todos. Creo que no se oye. ¿Se oye bien? Ahí está. ¿Se oye o no? No se oye. Es más bien como diferente. A ver ahí. ¿Sí? Perfecto. Pues intentaré ser breve e intentaré ser, cosa que para un español es prácticamente imposible, hablar despacio. Intentaré hablar despacio Perdón, pero no se oye atrás. Pensando sobre todo en mis colegas no españoles que podrían por la lógica no terminar de entender. No hablo mexicano, pero se parece mucho lo que hablo al mexicano. No quiero nada, ¿no? Bien. ¿Por qué comienzo dándole las gracias a la doctora Perla Chinchilla? Aparte porque ya ha traído aquí, me ha permitido hablar aquí, porque hará 1 año y medio, más o menos, y me pidió algo que no dejaba de ser prácticamente imposible. Me pidió que hiciera una síntesis de la labor educativa de los jesuitas en América del Sur. Yo, después de más de 1 década llevándome a estudiar cosas muy concretas, que si el colegio de Puerto Rico, que si las misiones de Padre Laínez en el Putumayo en el siglo XIX, pues nunca me había enfrentado a ese esfuerzo de hacer una síntesis. Y le dije que sí, porque soy natural insensato, y me puse a hacer. Es muy complicado hacer una síntesis de algo que prácticamente no se ha estudiado. ¿Qué podemos hacer y qué hemos hecho? ¿Qué incluimos en este libro, que es el centro de las actividades de estos días? Pues una reflexión, un estado de la cosa. Lo que sabemos y lo que tenemos que estudiar en las próximas décadas, o que vemos hoy que tenemos que estudiar en las próximas. Sabemos, hasta cierto punto, en el trazo gordo, sabemos lo que los jesuitas hicieron, sabemos lo que pensaban, lo que temían, lo que les preocupaba, a quienes consideraban sus enemigos, sabemos sus proyectos. He leído las cartas de los superiores contando pues, cómo tienen que ser los colegios, sabemos sus planes de estudio, sabemos eso. No sabemos realmente hasta qué punto eso lo hicieron bien. No sabemos hasta qué punto consiguieron los objetivos que estaban buscando. No sabemos cómo reaccionaron sus alumnos, si los alumnos fueron aparte de educados, movilizados, incorporados a los ideales de la compañía, etc. Pero hay muchas cosas que tenemos todavía que estudiar. La compañía del siglo XIX se caracteriza por 3 cosas. Hay 3 rasgos que, en mi opinión, creo que sería fácilmente compartido, definen a esas jesuitas, a esa compañía restaurada al comenzar el siglo XIX. Por una parte, necesita buscar garantías de libertad. O sea, no tiene nada que ver la compañía del XIX y la del XX con lo que había sido la compañía del XVII. Había que conseguir en una sociedad liberal, en una sociedad post-revolucionaria, en una sociedad en un claro proceso de secularización, había que
unas garantías, una seguridad. Seguridad que era jurídica y seguridad que era política, y pues, hay una lucha por todo eso. Seguridad que también era económica. El colegio va a jugar un papel decisivo, que es proporcionarnos los recursos para poder sobrevivir. Ese elemento es básico. Hay, en segundo lugar, una primacía del colegio. En el siglo XIX, los jesuitas se dedican antes que ninguna otra cosa a educar. Hemos dicho más de una ocasión en estos días, hemos recordado la labor misionera. Hemos citado a misioneros entre indígenas americanos, en China o en tantísimos otros lugares. Y podríamos citar otros ministerios típicamente jesuitas. Pero cuando vamos al siglo XIX, la entidad es el colegio, porque solo el colegio nos puede garantizar vínculos sociales, alianzas, intereses, dineros, vocaciones, etc. Entonces, cuando algún sujeto, algún individuo de la compañía escribe a su superior insistiendo en que le encantaría ser enviado a las misiones, tal como nuestros antiguos misioneros, normalmente será que puede que se ocupe de los niños, que se ocupe de las escuelas, que se ocupe de eso, porque ahí va nuestra supervivencia. Hay una carta, creo recordar de memoria, porque soy historiador, es malísima, creo que es del padre Freire, si no es de Freire, es de la INE, sale de Medellín a mediados del siglo XIX, donde se plantea realmente si no hubiéramos abierto colegio, no habríamos avanzado aquí en 6 meses. El colegio nos da. Entonces, esa cuestión es fundamental. Al Ministerio Educativo se sacrifica todo lo demás, se sacrifican muchas cosas. La tercera cuestión es un problema de identidad. ¿Qué somos los jesuitas en el siglo XIX? Se lo preguntan. Bueno, no se lo preguntan, explícitamente los preguntan. Pero sin duda no están todo el día recordando lo que fue la antigua compañía, o reconstruyendo, unificando la antigua compañía, en esa búsqueda de establecer un vínculo con la compañía disuelta, la compañía expulsada y suprimida. Se priorizó la actividad educativa por varias razones. Se priorizó insistiendo en lo que nos piden. En verdad, todas las cartas que envían los gobiernos, los monarcas europeos, pidiendo, vengan, establezcanse aquí y abran un colegio. Al mismo tiempo, los superiores, los generales, desde aquel momento insisten que es lo que más necesitan estas sociedades, en ocasiones con términos más o menos duros, estas sociedades que se corrompen, estas sociedades que se descristalizan, estas sociedades que se van perdiendo. Luego hay razones de orden interno. El colegio me garantiza la estabilidad. El colegio me garantiza el dinero y el colegio me garantiza la educación. En esas tres cuestiones está claro que los colegios tendieron a garantizar las fuentes económicas. Los colegios, si vamos pensando en el final del siglo XIX, más que en el principio, habrá que pensar cómo a raíz de la década de los 70, de los 80, dependiendo de los países, unos u otros, la situación se va estabilizando. El colegio ha establecido vínculos, alianzas, intereses que son útiles. Lo que no está tan claro es que las vocaciones procedan de ahí. O mejor dicho, en qué porcentaje proceden de ahí. Hay distintos textos, distintos autores, estos historiadores jesuitas que nos han contado las historias de distintas misiones de nuestros países que señalan las vocaciones. Pero no tenemos un estudio realmente detallado que nos pueda decir qué porcentaje de jesuitas surgen de los colegios. Es más, hay cartas sobre el proyecto de Belén donde se insiste en las vocaciones que han salido y donde se lamentan una y otra vez que pocas. El colegio de Belén, en La Habana, que es probablemente el mejor colegio, el que por el que manifiesta una mayor satisfacción, el que más nos gusta cómo está funcionando, veremos una razón política en este caso. Y en esa hay cartas de los superiores de general, sí, hay vocaciones, pero hay muchas más vocaciones para otras cosas. Hay muchísimos discípulos nuestros que en lugar de querer entrar en la compañía, quieren dedicarse a los negocios o a otras actividades y lo lamentan. No sabemos eso. También es evidente que en el siglo XIX el modelo educativo tradicional no es viable. Pues hay que modificarlo, no es viable, se choca con el Estado. El Estado pretende regular, controlar, institucionalizar la enseñanza. Y en la tradición liberal, incluso en elementos previos al proceso revolucionario burgués,
lo que se está buscando es la formación de ciudadanos. Y lo que busca la compañía, en principio, no es la formación de ciudadanos, es la formación de buenos cristianos, en momentos distintos y tendrá claramente un conflicto. Los objetivos, las pretensiones y las políticas de cada gobierno hacen que no sea posible pensar en un modelo general para todo el mundo. Aparte de eso, hay un deseo perfectamente comprensible, vinculado también a los miedos, de mantener lo que sabemos, lo que nos funciona, la vieja tradición, mantener la ratio studiorum, mantener ese plan de estudios, y hay una necesidad de adaptarse a las exigencias, peticiones, demandas sociales. Pues, observamos muy pronto cómo eso genera en muchas ocasiones un crecimiento desmesurado de los planes. Claro, hay que enseñar lo que enseñábamos siempre, con la profundidad con la que enseñábamos siempre. Hay incluso que incorporar cosas que antes no había necesario enseñar. Por ejemplo, hay que meterse con Voltaire. Hay que demostrar que Voltaire estaba equivocado, demostrar que los filósofos ilustrados estaban confundidos. Eso obliga a ampliar los planes de filosofía. Pero aparte de eso, hay una demanda social que implica a introducir otras asignaturas. Lo que se va a intentar en algunos casos es enseñar más tiempo, que el plan de estudio sea más grande. E inmediatamente encontramos una presión del padre de familia. ¿Por qué? ¿Por qué para darme el mismo título tú obligas a mi hijo a estudiar el doble del colegio de frente? Pues hay una serie de presiones que hacen que ese modelo sea prácticamente inviable o inviable. Algo más. La compañía en América está estructurada, podemos considerar que hay unos puntos de semejanza entre lo que es la misión en Argentina o la misión en Nueva Granada, en torno a tres elementos. Hay una mentalidad jesuita argentino, tiene unos puntos de contacto lógicos, formas de pensar, preocupaciones, intereses, con el jesuita que está trabajando en Nueva Granada. Hay, sin duda alguna, unos objetivos evidentes. Podemos planteamos unos objetivos evidentes. Pero hay también, y no es menos importante, una estrechísima dependencia de Europa. Un porcentaje altísimo de los jesuitas que trabajan en América del siglo XIX procede de Europa, principalmente de España. Eso introduce tensiones y dificultades. Cuando la compañía se restaura, de las viejas provincias de la asistencia española, se restauran dos: México y España. La historia de México es curiosamente muy conflictiva. Pese a ese surgir independiente, el establecimiento del colegio será tardío, difícil y complicado por las cuestiones políticas. Y además todo el resto del continente, los países iberoamericanos, dependen de las provincias españolas. Depender de las provincias españolas significa varias cosas. En primer lugar, que unas repúblicas se pueden supeditar a otras, por razones que no quedan nunca claras. Pensemos en un ejemplo que es muy sencillo: Guatemala. La Guatemala de Carrera es uno de los lugares donde los jesuitas están más seguros, más tranquilos, más respetados y más libres. Pero permanentemente la compañía insiste en vámonos a Colombia, vámonos a Ecuador. Entonces uno tiene que preguntarse ese empeño en ir a otro lugar. No está claro por qué, pero genera un conflicto en Guatemala. Las autoridades guatemaltecas se preguntan, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Que somos más feos? ¿Qué nos pasa para que os enseñéis y abandonáramos? Eso habrá que preguntarse por qué. Quizás elementos ¿cómo diríamos? Elementos ideológicos de origen europeo afectan mucho a las decisiones que se toman en América. Por ejemplo, hay un entusiasmo hacia Uruguay. Uruguay es uno de los lugares donde más, como diríamos, palos reciben los jesuitas por parte del mundo político. Pues, pero hay un empeño en decir, ¿por qué a Uruguay sí? ¿Por qué tal? Se insiste en que Nueva Granada produce más vocaciones que Guatemala. No parece que sea verdad.
Podría ser verdad, claro, para un pequeño paisillo, y Colombia, como Granada, es una república bastante más grande, pero no parece que los esfuerzos generen unas diferencias de población mucho más grandes. Luego hay otra cuestión. Como los sujetos vienen de Europa, hay una crítica para el mundo. Los que vienen de Europa son los malos, los tontos, los problemáticos, No queda muy claro si se trata de una estrategia de los provinciales, de los superiores americanos. Un americano, para que entienda más gente, le dice al provincial español, de Castilla, que me estás enviando gente muy mala. Puede ser una maniobra de presión. No parece que sea así. O sea, parece que no tienen, o sea, es evidente que no tienen la formación académica que pueden tener muchos de los que se quedan en Europa. Pero los que vienen no son más conflictivos, no son los que nos sobran, no. Aquí viene gente con una cualificación, con una educación perfectamente comparable con los que se quedan por eso. Sin duda alguna, una cuestión que hay que rastrear es el conflicto entre el misionero de origen europeo y el misionero nacido en la República. Existe, sin duda, en la correspondencia, estamos hablando de miles de cartas conservadas. O sea, estamos hablando de, yo he llegado a consultar por encima de las 4.000 cartas y debe haber muchísimas más, porque yo hay repúblicas en las que no he entrado nunca. Yo empiezo así para que nadie haga preguntas que yo no pueda responder. Mi estudio sobre México es absolutamente superficial. Debe haber muchísimas más cosas que yo ni siquiera he llegado. Entonces, en esas cartas observamos elementos de tensión, elementos de rivalidad entre el jesuita nacido en América y el jesuita que viene de fuera. Y por supuesto entre el clero secular y los miembros de la compañía. Esas tensiones tienen que ser estudiadas, tenemos que estudiarlas con mucho más detalle. No se ha realizado. Sí, al cuarto te quedan estos. Todavía puedo seguir un rato más. Una cuestión sobre el establecimiento de las misiones americanas. Al principio salen de Europa cuando son perseguidos. Desde antes incluso de que el Papa restablezca la compañía, encontramos peticiones de Nueva Granada, del Río de la Plata, de México, pidiendo que la compañía sea restablecida. En cuanto a la compañía es restablecida, encontramos peticiones a los superiores europeos para que envíen misioneros. Eso no se da. No se da hasta que los procesos revolucionarios liberales en Europa, pensemos en el caso español, generan una expulsión. Cuando son expulsados de España por la revolución liberal, entonces piensan, ¿dónde podemos ir? Y de Europa van siempre a repúblicas que les ofrecen una seguridad. O sea, van primero a la Argentina de Rosas, a Buenos Aires, van a Nueva Granada, posteriormente irán a Cuba, donde nos llaman. Y cuando nos llaman nos dicen, bueno, va, venid a hacer eso. Pronto descubren que te llamen no te garantiza nada. Es una cuestión que debe ser estudiada en la relación de jesuitas con lo que podríamos denominar el sujeto autoritario. Cómo se relaciona la compañía con cosas el gobernante argentino, cómo se relaciona con Carrera, el guatemalteco, o cómo se relaciona con Gabriel García Moreno, el ecuatoriano. Entonces, sí, me has llamado, pero no quiere decir que me vayas a dar lo que he pedido, y al contrario, como me has llamado y me das, posiblemente me impones compromisos, exigencias que yo no creo que van a hacer, como yo no puedo hacer. Cuando aquí salen, de Argentina, cuando son expulsados de Nueva Granada, entonces sí se dirigen a otras repúblicas y empiezan lentamente a incorporarse a estados públicas que podríamos denominar liberales. Se van a ir aprovechando las márgenes de libertad que esa república les concede. Hay que estudiar la relación con los regímenes autoritarios, con los regímenes liberales, etc. ¿Qué debemos estudiar? Para no alargarme mucho, Juan, vas a hacer una pregunta y yo estoy dispuesto a responder. Hay que estudiar una cosa. Puede que haya que estudiar muchas más,
es esa cuestión del sujeto autoritario. Fíjense en un pequeño interés. Van a la Argentina confiando en Rosas. Y Rosas les recibe y les impone condiciones, les pide. Van a Guatemala y sucede lo mismo. Y van a Ecuador y vuelven a Ecuador. Un ejemplo clarísimo. Gabriel García Moreno es el político cristiano por antonomasia en la América del Norte. Los elogios hacia la condición cristiana de Gabriel García Moreno son universales. Y lo era. Pero era, como decimos en España, un sujeto de ordeno y mando. Yo te he traído, yo te pago y tú haces lo que yo diga. Y como yo lo diga y cuando yo lo diga. Eso genera dos tensiones gravísimas. Una para el conjunto de la compañía, porque les pido. Y me abrís un colegio aquí y luego me abrís un colegio allá y me enviáis 7 misioneros. Llega a pedir en cierta ocasión más de 20 misioneros para él. ¿De dónde los saco? Que yo pongo el dinero, pero me los enviáis a cultivar indígenas. Entonces, la compañía tiene que ir cediendo muy por encima de sus deseos, de sus posibilidades y de su capacidad. Hay un conjunto de cartas del superior jesuita en Ecuador, de Francisco Javier San Román, que son terribles. Porque llega a escribir en cierta ocasión, y fijémonos en lo que significa eso. Tradición decimonónica, miedo a la revolución, miedo a tal. Pues el superior de los jesuitas en Ecuador llega a afirmar la única forma de salir del problema que tenemos es que estalle una revolución y caiga la acción. Llega a pensar la forma de librarnos de este político tan autoritario que está en la revolución. Se arrepiente. No, porque claro, pesa el oro, pero la oro es terrible. Y hay otro problema. Un problema que interesa también mucho estudiar, pero que insisto, tampoco está estudiado. Todo esto que nosotros no lo sabemos. Todo lo que deberíamos estudiar. Por si algunos se anima. Hay otra cuestión. Cuando el jefe, gobernante, pide, es muy fácil que algún jesuita sea seducido por aquello que le pide. En el seducido no pongamos connotación negativa alguna. O sea, Gabriel García Moreno puede pedir que vayamos a una misión, o que abramos un colegio, o que hagamos esta actividad. Y el individuo puede decir, qué buena idea, qué bien, qué ganas tengo de hacerlo. Y esas ganas crean una tensión de disciplina en el interior de la orden, porque el superior no quiere hacerlo. Considera que no es conveniente, pues entonces hay una violencia. Lo cual nos llevaría a otra cuestión muy importante que luego les planteo, es las razones de los abandonos. Hay muchos jesuitas que abandonan la compañía y parece que en algunos casos no es de modo alguno más que por discrepancias con el planteamiento de los superiores. Yo quiero hacer esto, tú no me dejas, tú consideras que esto no es lo conveniente y yo sigo siendo sacerdote, sigo manteniendo mi vocación, pero voy a hacerlo. Entonces hay rupturas de este tipo. El sujeto autoritario. Luego hay otra cuestión interesante sobre política, que es la relación con el caso español. Una relación jugosa en Cuba. En las Antillas se habla fundamentalmente de los colegios, en La Habana, en Puerto Rico, el de Puerto Rico. No tenemos tiempo de tener, pero es un colegio muy conflictivo y una imposición del gobierno español. Abrir un colegio ahí. Lo abrimos porque nos conviene llevarnos bien con España, porque pone medios, dinero, no solamente para mí, sino para allá. Si yo me llevo bien, yo respondo a las peticiones que España me hace en las Antillas, colonias españolas por entonces, pues estará contenta España con mi presencia en la península. Pues debo sacrificar. El de La Habana es lo contrario. El de La Habana, insisto, es el colegio más acabado, más consumido, que más elogios merece, que, bueno, probablemente, me atrevo a asegurarlo, que más sujetos tienen y sacrifican, porque La Habana puede ser muy mala en cuestiones de salud, que mucha gente muere en Cuba por fiebres y cosas así. Este colegio, desde el primer momento, plantea una dificultad. El historiador la ve, puede venir porque va a comentar.
los jesuitas la van a ir viendo muy lentamente, venir muy lentamente. Ese es el problema con España. Los misioneros jesuitas en América son españoles y filoespañoles. Cuando uno lee, por ejemplo, las memorias del padre Cotanini, su interpretación de la independencia americana, así en trazo grueso, consideraría que la independencia americana es poco menos una traición miserable de hijos desgastados. Pero claro, el misionero que está trabajando en Nueva Granada pensando eso, tiene que introducir problemas. Los misioneros que están trabajando en Cuba, en el colegio de Belén, están trabajando al servicio de España. Y están apoyados por el capitán general de España en Cuba, que insiste en que los jesuitas son los mejores educadores para la lealtad. Los jesuitas van viendo que esto va mal, que esto puede estallar y cuando estáis tenemos un problema. Pero lo curioso, lo absolutamente curioso, es que no lo miran con preocupación. Y tenemos montones de testimonios que dicen, con los americanos, los de arriba, norteamericanos, los estadounidenses, no nos va a ir bien. Con esa gente nos va a ir bien. Y entonces ponen ejemplos, el colegio de Alabama, que va a nuestro colegio allí, que bien van nuestras universidades en Estados Unidos. Pueden irnos igual de bien o mejor. Cuando perdamos Cuba, cuando se independice Cuba, ¿qué vamos? Y además, les fue bastante bien, después de los momentos de cierta crisis, el colegio de Belén no sobrevivió y sobrevivió bien. Lo cual lleva a una tercera cuestión sobre índole política. ¿Cómo es posible? Y es así, todo lo hace pensar que es así, que los jesuitas no llegaron a preguntarse por la conveniencia o las mejoras o las ventajas o las diferencias entre trabajar en una república liberal como la estadounidense o en irse estableciendo en unas repúblicas en proceso de afirmación liberal como la chilena, por estos ejemplos, y siguieran siempre criticando la tradición liberal y elogiando modelos donde sus posibilidades de trabajo eran mucho peores. O sea, hay una incapacidad de responder a ese cambio. Cuestión política. Después, una cuestión interesantísima es el estudio de la crítica literaria. Le preguntaría a Paolo si estoy hablando de un crisis. Significa que si yo entiendo, todo el mundo entiende. No, yo he dicho eso. No he dicho eso. No he dicho eso. Aparte, está grabado. No he dicho eso. Conocemos muy bien, bastante bien, lo que la compañía, entonces por la compañía, los superiores, los oficiales, tal, querían hacer. Tenemos una importantísima, digo, cantidad de correspondencia conservada. Tenemos diarios, tenemos memorias, tenemos recuerdos y tenemos montones y montones de cartas, textos escritos por aquellos sujetos. Se puede rastrear el disenso. Se puede rastrear la discrepancia, se puede rastrear hasta qué punto los jesuitas, sujeto normal, sujeto individual, está de acuerdo con el proyecto de sus jefes, de sus superiores. Parece ser que están bastante de acuerdo. Y es lógico, es una época de mucha persecución, de mucha violencia, de mucha tensión, que uno tiende a cerrarse con una piña, a chuparse, son los míos, aquí estoy seguro. Entonces, es difícil encontrar críticas, pero existen. Pues habría que ir rastreando toda la correspondencia para ver cuándo se manifiesta eso no es el camino, o eso no me gusta, o eso no estaría, o esa no es la forma en la cual hacerlo. Por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, tenemos un caso, no es una carta. Las cartas son muy buenas. Las cartas son quizás una de las fuentes más interesantes que tenemos, porque tienen una característica maravillosa. Las cartas empiezan siempre con un reverendo padre. Y el reverendo padre significa un trato de respeto, de consideración, pero después de eso, estimado padre, como si uno se dirige al señor alumno, señor López, y luego su examen es un desastre. Pues el superior recibe de sus súbditos francas cartas donde le dicen, reverendo padre, eso no es así, o eso no debe ser así, o esto tal. Entonces, se puede rastrear ese disentimiento. Se puede rastrear más claramente
es la desobediencia, que existe. Pongamos otro ejemplo. La preocupación por conservar la radio exterior. A finales de los 70, 80, 79, los superiores provinciales de Aragón insisten en que hay que conservar, sin tocar la luna, el método tradicional. Y vemos que sus súbditos en América no lo hacen. No lo hacen por muchas cosas que no pueden hacer, porque es imposible hacer. Y le dicen al superior, estamos cumpliéndolo a rajatabla, estamos cumpliendo todo. Y sabemos que no lo están cumpliendo. O estamos cumpliendo todo lo que podemos. Y sabemos que sí, que están poniendo todo lo que pueden, pero lo que pueden no es lo que desea el superior. Entonces se puede buscar esa desobediencia. Se puede buscar, y aquí hay otro caso que también voy a poner como ejemplo, el abandono. Hay un caso interesante, hay más de uno, pero este puede ser muy interesante, que es el de Francisco Magister. Es un jesuita que marcha a la Argentina de Rosas. Y desde muy pronto choca con el padre Verdú, superior de los jesuitas en Buenos Aires. Tanto es así que antes de que los jesuitas sean expulsados de Buenos Aires, la expulsión, claro, uno puede pensar en la Argentina actual, pues toman una decisión y se les expulsa de toda la República. ¿No? Es una expulsión muy complicada porque Rosas expulsa de Buenos Aires y luego presiona a los gobernadores de los otros departamentos argentinos para que vayan a Rosas. Pues mucho antes, o antes de que Rosas expulse a los jesuitas, ha abandonado la comunidad. Cuando uno lee al padre Rafael Pérez, por ejemplo, el gran historiador del final del siglo XIX que nos reconstruye la historia de la compañía en esa época, este hombre aparece como un traidor, nos ha abandonado, parece muy mal tratado. No sabemos por qué abandona la compañía. O sea, no se ha estudiado como para poder decir estos son sus motivos. Ni los de él ni los de otros muchos. Pero el caso es muy curioso porque este hombre, tiempo después, no mucho tiempo después, va a mantener relaciones muy cordiales con los superiores jesuitas y con la compañía. Va a escribir, porque fue un hombre que escribió en prensa a favor de la compañía, y va a ser llamado a ayudar en más de una ocasión a ministerios jesuitas. Entonces, no ha sido una salida en la que hay que sospechar alguna discrepancia. Esto que yo quiero hacer tú no me dejas, o esto que tú crees que es malo yo no lo creo, pero no hay algo que debe ser identificado como una imperdonable traición. Y es un caso que podemos buscar en más de una ocasión. Gente que se ha marchado y que luego termina. Una última cosa. Ya sabía yo que era difícil y no me callaba eso. Tiene que hacer señales. Los alumnos, los ex-alumnos. La compañía les enseña, les educa con un método que hemos tenido de la carrera, y le gustaría movilizarlos. ¿Lo hace o no lo hace? No lo sé. No se ha estudiado en serio a los ex-alumnos. ¿Se puede hacer? Podríamos buscar cómo se organizan en actividades políticas en cierto momento, y cómo ciertos líderes políticos tienen un origen en colegios jesuitas. Pero la inmensa mayoría de los exalumnos se diluyen en actividades profesionales públicas que no hemos estudiado. Y aquí se nos plantea una cuestión interesantísima. Dos. Una, los jesuitas insisten, tienen pruebas diversas que les permiten decir con seguridad que estamos muy bien. Por ejemplo, los exámenes públicos, los exámenes de las... Claro, los colegios jesuitas, algunos tenían que ser examinados muchas veces por instituciones del Estado. Y los exámenes dan muy buenos resultados. Lo estamos haciendo bien. Los que ustedes insisten en esto. Lo que no sabemos es lo que piensan los alumnos. O sea, no sabemos en qué medida ese alumnado sale orgulloso de haber estudiado en un colegio jesuita o con recuerdos no del todo agradables. Eso también sería muy bueno. Y tampoco sabemos en qué medida la mayoría de los ex-alumnos jesuitas responden en su vida diaria, política, social, a los valores que la compañía les ha transmitido. Es otra historia, pero es muy significativo lo siguiente. Comenzando el siglo XX, primeras décadas del XX,
la compañía está muy satisfecha de la acción posterior de sus alumnos. Encontramos montones y montones de testimonios que dicen: nuestros muchachos, alumnos, están haciendo lo que de ellos esperamos. Llegamos no a los 60, no a los años 60 del siglo XX, sino probablemente a finales de los 40, comienzos de los 50, y empezamos a encontrar en la correspondencia jesuita dudas sobre la actuación adecuada de nuestros alumnos. Primero, dudas sobre su actuación política y social, les hemos enseñado que esto es, pero no están haciéndolo, y luego dudas ya más cándidas sobre incluso su creencia, su comportamiento religioso. Pero eso es mucho más tarde, ya es otra historia completamente diferente. Como ven, hay muchísimas cosas que no sabemos. Pero también es cierto que hoy no vamos a poder resolver ninguna, con lo cual lo mejor es que nos caen y lo tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Javier por su esfuerzo de síntesis, que le ha aportado mucho conocimiento. Y tenemos unos minutos para preguntas. No sé, ¿Ives todavía tiene unos minutos? 5. Bueno, para todo el grupo de preguntas. ¿Alguna pregunta? Perdón. Te digo para que esté como hay más gente. Me ha gustado mucho la charla, la conferencia. Me quedan dos curiosidades. Una, tengo entendido que los archivos jesuitas están cerrados, por lo menos para el siglo XX, que están calificados de secretos. Entonces mi pregunta es, ¿de qué modo se accede a ellos? Esa sería la otra. Veo que España produce jesuitas para mandar a toda América. Entonces, hay estudios estadísticos de la población jesuítica para que pudieran, pues que vengan tantos de España y a toda América como si no hubiera habido independencia. Gracias. Dos cosas. Los archivos están cerrados. ¿Cómo? Que no es verdad. O sea, yo cuento dos ejemplos personales. Yo he consultado documentación del siglo XX hasta los años, y después no la he consultado, no sé si está cerrada o no está cerrada, porque no he preguntado por ella, no puedo responder a eso. Pero he consultado en archivos españoles, Alcalá de Henares, Loyola, archivos jesuitas españoles, documentación hasta finales de los años 50 del siglo XX. Y otro caso todavía más curioso. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre la Compañía de Jesús en Centroamérica en las vísperas del concilio, yo fui a Malaca. Cuidado, no sé si alguno no lo sabe, pero yo soy un laico, soy jesuita, y no es una cuestión de que como eres de los nuestros, que abrimos los archivos. Yo fui al archivo que tiene la compañía en San Salvador, y entonces provincial me dijo: aquí está. Entonces yo lo consulté con total libertad. Entonces, no sé si, claro, si hay una norma general, probablemente vosotros lo conocéis mejor, pero ahora te lo paso que ¿En Roma has consultado? yo consulto, pero Roma solo he consultado el siglo XIX. ¿Cómo? Solo he consultado el siglo XIX, Roma solo he trabajado el siglo XIX. Pero porque no sé si está cerrado, por eso ahora mismo te paso el micrófono. Gente puede evitar responderlo mejor. Pero yo es que en Roma, yo estos trabajos los hice originalmente sobre el siglo XX en archivos españoles y americanos, y cuando he trabajado el siglo XIX es cuando me he adentrado en archivos romanos y no he tenido influencia alguna, pero eso es lógico. La otra pregunta era sobre, es que no son tantos. ¿Perdón? Que no son tantos. O sea, sin duda alguna el porcentaje de jesuitas que vienen a trabajar a América es muy alto, con el
respecto al porcentaje de jesuitas que hay. España es hasta los años 60 del siglo pasado uno de los lugares donde las vocaciones son más altas. El siglo XIX es la compañía despierta vocaciones muchas, comparativamente hablando con otras órdenes, con montones de razones, pero muchas cosas porque su establecimiento la dota de un atractivo que otras órdenes quizás no tenían. Y esa riqueza vocacional se prolonga hasta bien entrado el siglo. Pero claro, porcentualmente son muy pocos. O sea, no cabe pensar que estamos hablando de comunidades muy pequeñas y públicas muy grandes. Pero siempre vamos a encontrar una y otra vez una pregunta. Se plantean los jesuitas colombianos, por ejemplo, ¿y si nos independizamos de España? Inmediatamente la respuesta no. Porque si nos independizamos de España, la misión neogranadina deja de depender de la provincia española, no podemos pedir sujetos. Y en América no tenemos suficientes vocaciones. Entonces, ese proceso, digamos, de crecimiento de la vocación americana es muy lento, se va prolongando, pero al principio las vocaciones americanas se pagan. Gracias, Sí. Bueno, para clarificar la regla es la siguiente. Si un archivo es eclesiástico y sigue las reglas del archivo vaticano, entonces el text antequem es el 10 de febrero de 1939, que es el día de la muerte de Pío X. Y por eso el archivo central jesuítico de Roma sigue la regla del archivo vaticano y entonces en Roma puedes consultar los documentos solamente hasta el 10. Entonces el siglo XIX finalmente abierto. Después, si el archivo provincial es un archivo más privado y no sigue la regla de los archivos eclesiásticos, entonces tienen la libertad de decirte que puedes consultar o no. Eso es todo. Es una silla que a mí me ha sorprendido, porque la libertad que yo he tenido en relación siempre. Una pregunta es, pues a mí me parece muy interesante la síntesis que has hecho, sin embargo, creo que me surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué, para el caso, por ejemplo, de la Nueva Granada, para el caso de Chile, para el caso del Ecuador, constantemente yo he revisado la prensa de los obispos y arzobispos que hay en ese momento y están constantemente demostrando la presencia de jesuitas, entre otras cosas por la crisis que hay pues, en el clero que tienen, ¿no? Entonces no sé si has estudiado su parte, porque una de las, por ejemplo, para el caso de la Nueva Granada, Mosquera y el arzobispo de Antioquia y el arzobispo de Popayán, y pasa lo mismo con el Ecuador, y pasa lo mismo con Guatemala, diciendo necesito jesuitas porque, entre otras, no tengo con quién hablar acá, los curas son iletrados, apenas saben decir misa, desde el punto de vista moral, es en una degradación moral tremenda, eso no es que ahora en el siglo XIX también, entonces, precisamente estos arzobispos y estos obispos demandan, necesito clero ilustrado, necesito que vengan jesuitas, y eso no es solamente para el clero secular, para el clero regular, la queja permanente de los arzobispos frente a los dominicos, frente a los franciscanos. Entonces yo no sé si ven a los jesuitas, necesito gente que vengan primero a establecer, a que me ayuden a formar el clero y luego que vayan a las misiones porque las misiones se han caído. Entonces yo no sé si esa parte me parece muy importante matizarlo un poco, ¿no? Para el caso, por ejemplo, García Moreno, todo el tiempo, claro, hay un espíritu autoritario, pero es que García Moreno está un poco aterrado de la forma como está viviendo el clero, de la falta de moralidad del clero secular y regular. Entonces me parece importante matizar eso del autoritarismo en García Moreno, ¿no es cierto? Yo no sé, pues podemos.
así vemos que... No, me parece muy interesante el discurso de Cortés sobre la política, ¿no? Porque en el siglo XIX seguro que los jesuitas tienen una ciencia política que emplean con los regímenes autoritarios y también con los regímenes liberales. Tienen opiniones políticas. Es un otro siglo, no es el XVIII, ¿no? Entonces, yo creo que deberemos ponernos algunas preguntas que puede ser pues, ¿cómo se forma, cómo se construye esa conciencia política, ¿no? Hay una función también en la educación, porque Robert ayer nos explicó que Cicerón, ¿no? Los clásicos tenían una función de construcción de una conciencia ciudadana, ¿no? como ciudadanos cívica. Gracias. Ahora, ¿qué estudian? Continúan a estudiar Cicerón, pero hay otro también. Y una otra pregunta, pero no sé si hay una respuesta. En el siglo XVIII ingresan en los colegios, en los noviciados muy jóvenes, es decir, a 16 años, el mínimo, ¿no? Todos, más o menos todos. Eso significa que los jesuitas hacen todos sus estudios más o menos en el orden y reciben una formación completa. Lo que pone sobre la capacidad de abstracción, ¿no? de vocaciones, me pone un problema. Es que entran menos jóvenes que hacen una parte de la formación fuera de los colegios, en otros colegios que no son jesuitas. Consejeros para ellos e instructores para sus clientes. Y lo que el obispo, todos los obispos van a pedir, el seminario. Y los jesuitas, en la medida en la que pueden, no quieren. En la medida en la que pueden, vamos a rechazar, porque su ideal no es construir un seminario diocesano, sino otra cosa. Pero muchas veces van a ceder por diversas razones. Pero es verdad que la situación del clero americano, cabe suponer, por los efectos de la independencia, por las guerras, igual, es muy mala. Y hay una verdad, y no solamente el secular, hay testimonios de obispos que insisten en lo bueno que sería que la disciplina jesuita fuese aplicada o por franciscanos o por los dominicos. Eso es un cuestión. García Moreno, cuando uno pone un ejemplo, pues siempre el ejemplo puede generar una deformación. Todos los jesuitas insisten en la sincera condición cristiana y en la buena voluntad de cambiar la fe. Pero insisten también que es un hombre autoritario y que claro que nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros objetivos no son los suyos, que están muy bien intencionados, pero a nosotros nos está asfixiando el mundo. Hay que matizar, no es un déspota, es un autoritario que está muy preocupado por un montón de cuestiones. La
conciencia política es una conciencia política, simplificamos muy deprisa porque los 5 minutos fueran, negativa. Es una conciencia política de resistencia. Cuando uno estudia los planes de estudio, lo que se enseña a los alumnos es siempre un discurso contra los errores de Rousseau, los errores de... Es una conciencia negativa vinculada a un golpe tremendo y a una experiencia tremenda. No sé quién ayer me dio broma, decía que los frutas van a ser 19 con la maleta puesta. Es verdad, pero claro, eso genera una situación de desconfianza y de miedo que hace que la enseñanza que se transmita sea durante casi todo el siglo XIX o más, dependiendo de mucha república, dependiendo de los individuos, muy negativa, muy de resistencia. Y lo de la información, que es lo último, deprisa, sí, entran en torno a esa edad, sí, no entran muy jóvenes, hay un porcentaje importante de gente que entra en la compañía ya residentes a o sea, que se han iniciado, pero es verdad que muchos de ellos reciben, sobre todo al principio, como a los 60, del siglo XIX, son formados a salto de mata. Ya, porque hay sitios que hay que acercar y hay que estudiar a Francia y no son esos estudios pausados, tranquilos y profundos en una institución académica centenaria. Muchas veces son situaciones muy difíciles y claro, los resultados son difíciles. Si encontramos en cartas críticas de la formación que ha recibido, lo que sabe, fulano. Pero fulano es que no fulano es que ha sido el